Muy buenas tardes. El Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, les saludan cordialmente y les dan la más atenta bienvenida al webinario Sin Nacionalidad, con Derecho a la Educación, Atención Educativa de Personas en Riesgo de Apatridia y Apátridas. Les habla Víctor Alfredo Pineda Rodríguez, asesor del Departamento de Educación Intercultural, y tendré el gusto de acompañarles como moderador y ponente en esta jornada. Agradecemos la participación de todas las personas de las direcciones regionales y oficinas centrales que nos acompañan desde distintas partes del país en este día. Esta actividad forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el conocimiento y las estrategias educativas para la atención de poblaciones en riesgo de apatridia y apátridas, desde un enfoque de educación intercultural, derechos humanos, inclusión, respeto y trato igualitario. Les invitamos a registrar sus consultas para retomarlas en el espacio final de preguntas y comentarios, así como su asistencia en el enlace que está publicado. Todo esto en el chat conocido como PIR. El propósito de este encuentro es fortalecer el conocimiento sobre la apatridia, de qué manera se promueve el respeto y el trato igualitario a todas las personas, independientemente de su origen étnico, cultural, etario y otras condiciones. El tema que nos convoca hoy es de especial relevancia para el sistema educativo costarricense. Hablar de apatridia implica reconocer que el derecho a la nacionalidad está estrechamente vinculado con el derecho a la identidad, la protección jurídica, el acceso a servicios, la inclusión social y, de manera fundamental, el derecho a la educación. Desde la perspectiva educativa, esta reflexión nos permite fortalecer la capacidad institucional para identificar posibles situaciones de riesgo, orientar adecuadamente a las comunidades educativas y garantizar que ninguna persona estudiante vea limitado su acceso, permanencia, participación o éxito educativo por razones relacionadas con su nacionalidad, documentación o condición jurídica. La jornada se organizará en 3 momentos. En primer lugar, contaremos con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quienes abordarán las generalidades de la apatridia, su marco conceptual, jurídico e institucional. Posteriormente, tendremos la intervención del Departamento de Educación Intercultural del MEP con una exposición sobre la atención de población apátrida y en riesgo de apatridia en el sistema educativo costarricense, claro, desde el enfoque de educación intercultural. Y el tercer momento final sería que abriremos un espacio de preguntas, comentarios y reflexiones con el fin de aclarar dudas, fortalecer la comprensión institucional sobre este tema. Entonces, así las cosas, es momento de poder presentar a las personas expositoras de la Cancillería. Para iniciar este primer bloque temático, tenemos el honor de contar con la participación de 2 profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quienes compartirán con nosotros elementos fundamentales para comprender la apatridia desde su dimensión jurídica, institucional y humana. Nos acompaña la señora Magali Ramírez Quesada, licenciada en Psicología y máster en Desarrollo Cognitivo. Cuenta con 17 años de ejercicio profesional como psicóloga clínica y docente universitaria, así como 12 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como coordinadora del proceso de apatridia en asuntos internacionales de la dirección jurídica de esta cartera. También nos acompaña la señora Jennifer Soto Loaiziga, licenciada en Derecho y en Educación. Cuenta con 12 años de experiencia en Derecho Migratorio, atención a personas en condición de vulnerabilidad y coordinación de equipos multidisciplinarios. Además, ha participado en proyectos de desarrollo social, brindando acompañamiento legal y social con enfoque de derechos humanos. Agradecemos profundamente su participación en esta jornada y le cedemos la palabra para el desarrollo de la exposición sobre generalidades de la apatridia. Adelante y bienvenidos.
Gracias, Víctor y compañeros, a Patricia también, muchísimas gracias por el espacio. Le doy la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy como participantes oyentes y desde ya les insto, ¿verdad?, a que toda inquietud, toda consulta que se vaya generando en el recorrido que nosotros vamos a comenzar en breve, las tengan ahí a la manita para cuando entre la sección de consultas queden totalmente evacuadas. Nuestro interés es de que realmente la información quede lo más clara posible, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, siendo Magali Ramírez, este es un honor, como les digo, estar por acá. Le doy el pase a mi compañera Jennifer para que ella se presente también antes de continuar con la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida por el espacio. Desde ya esperando que este espacio sea bastante provechoso para todas y todos y que puedan ir anotando todas las consultas que tengan acerca de la temática. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir. Voy a proceder con... ¿No sale la presentación por ahí? Por el Listo. momento no. Y ahora sí, ¿verdad? No Creo se que ya. proyecta ahí. Ahora sí. Ajá. Ahora sí, ¿verdad? Listo, perfecto. Exacto. Bueno. Vamos a dar inicio al tema, al procedimiento de apatridia, el cual se lleva en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la Dirección Jurídica y en el área de apatridia por Magali Ramírez y mi persona. Aquí lo que vamos a tener es un recorrido, como decía don Víctor Pineda, primero sobre la normativa que es relevante para la aplicación de esta figura para las personas que se encuentran en riesgo de no contar con una nacionalidad y también el procedimiento de manera general para que puedan conocer acerca de este. Entonces, no sé, Magali, si me ayudas con la próxima. Bueno, perfecto. Para arrancar, siempre es importante, hacer referencia a donde encontramos la definición de la apatridia, la cual se encuentra estipulada en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y el concepto es cuando toda una persona que no sea considerada como nacional suya por ningún estado, que no tenga una nacionalidad reconocida conforme a su legislación. Los países, de acuerdo al país donde haya nacido la persona, se obtiene la nacionalidad ya sea por el lugar de nacimiento o bien por el vínculo con los padres que se tienen. Pero siempre se debe garantizar el acceso a la nacionalidad. Aquellas personas que no tengan una nacionalidad reconocida, van a ser consideradas, si no se han sometido al procedimiento, en riesgo de apatridia o bien ya cuando se han sometido al trámite de apatridia como personas apátridas según la Convención sobre el Estatuto de Apatria de 1954. Antes de entrar en materia sobre cómo es el procedimiento y demás, nos gustaría hacer referencia a una diferencia conceptual que es clave para poder identificar aquellos casos que se encuentran en esta condición. A veces nos encontramos frente a personas que tienen problemas de inscripción, personas que tienen problemas de acceso a la documentación, riesgo de apatridia y apatria, que esos serían nuestros 4 conceptos claves y ahora los vamos a exponer uno a uno con ejemplos para poder ir comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos acerca de cada uno. Para iniciar, cuando hablamos de problemas de inscripción, voy a poner un ejemplo acerca de un señor que hizo una solicitud hace un tiempo que él contaba con una inscripción de nacimiento, pero con un apellido diferente. Él toda la vida se había identificado, incluso había vivido muchos años acá en Costa Rica, con el apellido de su padre y su mamá, como corresponde, pero resulta que cuando él va y consulta sobre sus registros de nacimiento, se da cuenta
que solo aparece con el apellido de su madre. En ese caso, él lo que entendió mal es que ya estaba en riesgo de apatridia por no tener una nacionalidad, cuando en realidad lo que sí tenía él era un problema de inscripción, porque él sí tenía una nacionalidad reconocida. Lo que pasa es que no había sido reconocido por su padre y no estaba inscrito como él se había reconocido durante todo este tiempo que había vivido en Costa Rica. Y aquí lo que corresponde, en lugar de hacer la solicitud para la determinación de la condición de persona patria, sería más bien que pueda iniciar su proceso de corrección ante las instancias correspondientes en el país de origen y ya su certificado de nacimiento aparezca tal cual él se ha identificado, pero no significa que deja de existir la persona o se elimina un registro por el hecho de que aparece diferente el certificado de nacimiento. Y luego, otro ejemplo que se presenta muchísimo en estos casos es el de problemas de acceso a la documentación, que esto es cuando una persona sí tiene una nacionalidad reconocida, sí sabe que nació en el país, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que nace en Honduras y tiene conocimiento de que existió o existe un certificado de nacimiento, pero qué sé yo, por alguna razón en que se ha pasado de casa o, por ejemplo, en las zonas donde hay inundaciones, que se haya perdido toda la documentación de la persona y que no haya tenido acceso a regresar a su país para tramitar todos los documentos y que no cuenta con ningún documento en este momento, es una persona que sí cuenta con una inscripción, pero que tiene el problema del acceso a la documentación, porque resulta que para tener ese certificado de nacimiento o ese pasaporte que necesita para regularizar su condición migratoria o cualquier otro proceso que necesite realizar en Costa Rica, va a necesitar esos documentos y es el problema de que no puede acceder a ellos por el hecho de que tiene que ir a tramitarlos hasta país de origen. Entonces, a pesar de que esta persona no tiene físicamente ningún documento, no significa que se encuentre en riesgo de apatridia, porque sí existe una nacionalidad reconocida. Lo que no existe es el documento como tal, porque se perdió, no porque no existiera un registro de la persona. Entonces, siempre es importante consultar. Cuando nos dicen, no, es que yo no tengo ningún documento, no, durante toda mi vida, ¿verdad? Que nos explican esto, poder preguntarles, bueno, pero en algún momento usted contó con un pasaporte, con un certificado de nacimiento, con algún documento. Entonces, cuando ya nos dicen, sí, yo en aquel momento, cuando ingresé a Costa Rica, contaba con el certificado de nacimiento, contaba con un pasaporte, pero se me perdió por tal motivo. Entonces, en ese caso, estamos frente a una persona que más bien tiene una situación de problemas del acceso a la documentación y no una persona que se encuentre en riesgo, que no tenga una nacionalidad reconocida como lo veíamos al principio. Y luego tenemos las personas que se encuentran en riesgo de apatridia, que son aquellas que no han sido inscritas, que no han sido reconocidas como nacional por ningún estado y que pese a haber hecho el intento de inscripción, la solicitud de presentar toda la documentación completa ante los países con los cuales posee vínculo, volviendo a un ejemplo, o más bien trayendo otro ejemplo a colación, por ejemplo, una persona que haya nacido en Nicaragua, no se haya realizado nunca su registro, o más bien que haya nacido en Costa Rica y que en Costa Rica nunca haya realizado el registro y en Nicaragua tampoco, lo primero que debe hacer es intentar inscribirse en ambos países con los que posee vínculo. ¿Por qué? Por Costa Rica, por el lugar donde nació, y por ejemplo Nicaragua, el lugar de los padres donde tienen la nacionalidad. En el caso de Nicaragua se puede adquirir también la nacionalidad nicaragüense por ser hijas, las personas hijas de nicaragüenses. Entonces, si esta persona ya inició un procedimiento para tratar de inscribirse ante los dos estados y los dos estados le resolvieron de manera negativa mediante una resolución oficial donde indican que por la razón que ellos estipulen según su normativa, no se les no se les reconoce como nacional, ya ahí estamos frente a una persona que está en riesgo de apatridia,
porque se le está negando el acceso a la nacionalidad. Y lo que queda ya en este caso es que inicia el procedimiento de reconocimiento de persona patria, que ya es la apatridia en sí, cuando ya se someten al procedimiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y este les reconoce como tal, como personas apátridas, ¿verdad? Que no son reconocidas como nacionales por ningún estado. ¿Y por qué les decía que deben hacer intentos de inscripción en los países? ¿Por qué? Porque resulta que el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental con el que debemos de contar todas las personas, y parte de la responsabilidad del Estado es garantizar que las personas puedan tener acceso a a la nacionalidad. Por lo tanto, entonces, sí deben hacer el trámite, ya sea tanto en el país donde nació o en el vínculo con el que tiene con sus padres. Ahora, nos gustaría mencionarles acerca de la normativa que estaría presente en este procedimiento. Tenemos tanto normativa internacional como normativa nacional. En la normativa internacional tenemos la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, donde veíamos al principio de 1954, donde veíamos la definición de cuándo es una persona que se encuentra en condición de apatridia, ¿verdad? Que es aquella que no es reconocida por ningún estado. Luego tenemos la Convención para reducir los casos de apatridia y otras convenciones referente a derechos humanos, por ejemplo, y códigos también nacionales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la niñez, con personas adultas mayores, todas estas convenciones internacionales que buscan proteger los derechos humanos de las personas vienen a complementar la norma que va a ser utilizada para la declaratoria de la condición de persona patria. Y luego tenemos lo que es la normativa nacional, que la normativa nacional se ha ido creando a lo largo de los años. Una vez que se ha adoptado, se ha aprobado y ratificado todos estos convenios internacionales, se ha ido incorporando tanto en la normativa existente como la creación de nuevos reglamentos que les voy a comentar. El primero que aparece o que vemos en pantalla es la Ley General de Migración y Extranjería, donde se estipula cuando las personas tienen acceso a la documentación como persona patria. Les comento así rápidamente, las personas cuando están en solicitud del reconocimiento de la condición de persona patria también se les otorga un carnet provisional con el cual pueden identificarse mientras se inicia el procedimiento y la investigación del proceso de apatridia. Entonces, todo esto sobre el tema de la emisión de documentos, la institución a cargo es la Dirección General de Migración y Extranjería, por lo cual esto se establece en la Ley General de Migración y Extranjería. También está presente en lo que es la política migratoria, donde se busca garantizar el acceso a derechos de las personas que se encuentran en esta condición y el respeto y trámite de la apatridia. Y algo muy importante es el reglamento que sale a partir del 2018 en Costa Rica. Si ven la convención se da en 1954. En los años 70 se da la creación de la ley del procedimiento de apatridia y es hasta el 2018 que se da el reglamento de la condición de persona patria. Esta aprobación no significa que no se haya hecho el procedimiento anteriormente, sino que no estaba bien regulado, no se conocía tanto al respecto, las personas no tenían conocimiento acerca de este procedimiento. Por lo tanto, lo que busca este reglamento es normar y tener un ABC de cómo se va a hacer este procedimiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y uno de los cambios importantes y significativos que tiene este reglamento es la creación, o más bien de un perfil de una persona profesional en psicología, ¿verdad? Que en este caso es Magali, que esté acompañando en el proceso de la determinación de la condición
de persona patria. Anteriormente solo habían personas profesionales en derecho, pero al existir una alta vulnerabilidad de los perfiles de las personas que se encuentran en esta condición, porque son personas que no han tenido acceso a una nacionalidad reconocida, que no han tenido acceso a derechos, que no han sido institucionalizadas, que no se han acercado a las instituciones para pedir información, ayuda, ¿verdad? En el caso que nos ocupa el día de hoy, que es el tema de la educación, sabemos que existen convenios y el interés superior de la niñez, que las personas menores de edad sí tienen acceso a la educación, pero muchas veces nos hemos encontrado con situaciones de personas que no han llegado hasta las escuelas a matricular a sus hijos por el hecho de no contar con un documento. Así se les ha violentado un sinnúmero de derechos a las personas, y por eso los perfiles normalmente siempre tienen una alta condición de vulnerabilidad, y por lo tanto es necesario que exista ese acompañamiento o ese complemento de esta atención psicológica o este perfil de una persona profesional en psicología para el procedimiento de apatridia, y esto se da a partir del reglamento. Además, ¿verdad?, de que se ven algunos cambios, como por ejemplo la emisión del documento de identidad de viaje para las personas que no tienen un documento, más bien tienen que hacer el esfuerzo por la inscripción en país de origen o el de los padres, y resulta que tienen que viajar. Entonces también ahí se establece un documento de viaje para que la persona pueda realizarlo, porque recordemos que es una persona que no ha tenido y no tiene ningún documento reconocido. Entonces, para ir avanzando, porque creo que ya me voy pasando un poco del tiempo. Esto es un poco la referencia de qué es la definición, un poco la normativa, los avances significativos, y ahora vamos a hacer referencia a lo que es la solicitud. La solicitud se establece en el artículo 8 del Reglamento para la Declaratoria de la Condición de Persona Patria. Este formulario que ven en pantalla lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el apartado de apatridia. Este formulario no significa que la persona no pueda hacer la solicitud por el hecho de no presentar el formulario. Lo que es importante es que esta persona pueda facilitarnos esta información que aparece en el formulario. Por ejemplo, que nos indique el nombre completo, el lugar donde presuntamente nació, y decimos presuntamente porque a veces son personas que desconocen completamente su lugar de nacimiento. Entonces, por lo menos que nos den la información general para que se pueda iniciar el procedimiento, que nos diga dónde vive, si tiene familia, la razón por la que está solicitando el reconocimiento de la condición de persona patria. Algo importantísimo es el tema de los medios de notificación, porque es el medio que se establece para que podamos tener contacto con la persona para indicarle si el procedimiento va por buen camino, si debe presentar algún documento adicional. En el procedimiento se va a hacer una entrevista, que esa entrevista está a cargo, como decía anteriormente en la normativa, por Magali, y que se hace una cita previa. Entonces, toda esta información que se va a estar notificando va a ser mediante correo electrónico, y por eso es importante siempre tener a mano los números de teléfono y correo electrónico. Y luego dice la fundamentación de razones o prueba documental o testimonial. Si la persona tiene testigos que den fe del nacimiento antes de que la persona, o que hubiera presenciado el nacimiento de la persona o toda la historia, estos testigos también nos puede aportar, porque nos ha pasado en casos que nos ponen de testigos a personas que conocen recientemente, un vecino, una vecina, y quizás él lo que conocen de la persona es mediante lo que se le ha contado, ¿verdad? Sino que no ha presenciado los hechos, por lo tanto, no funciona como prueba testimonial, y tampoco es indispensable tener la prueba testimonial. Si no tiene prueba documental, prueba testimonial, tampoco es indispensable para hacer la solicitud, porque en el procedimiento se va a hacer una investigación que ahí se va a determinar la información que se requiera. Y bueno, termino con la solicitud. Ya en ese caso, bueno, va la parte de la entrevista por parte de Magali, como les decía anteriormente. En esta entrevista se determina si el procedimiento va
si la persona tiene que hacer un intento de inscripción o si la persona se le va a dar inicio más bien al procedimiento. Entonces aquí vemos, el procedimiento es el siguiente: la persona hace la solicitud. Luego que se hace la solicitud, se hace la entrevista. Luego de la entrevista, Magali envía un oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para indicar que se le documente a la persona con un carnet provisional, que es el que estamos viendo en pantalla. Si lo ven, es muy similar al de la solicitud de refugio, pero la diferencia nuestra es que en la parte de atrás vamos a observar la guaria morada. Los carnets que tienen la guaria morada significa que son solicitantes de la condición de la determinación de persona apátrida. Entonces, se le documenta a la persona y en entrevista nos vamos a dar cuenta qué pasos se va a seguir. Si se va a seguir con investigación de una vez, porque ya la persona intentó inscribirse en los países con los cuales poseía vínculo y se le negó el acceso a la nacionalidad, o existe alguna razón, que esta las va a comentar Magali más adelante, para exonerarle ese procedimiento. Entonces, si en la entrevista se determinó que la investigación puede seguir su curso, lo que se va a dictar es un auto de apertura, que esto significa que el procedimiento queda a cargo de este ministerio, donde ya nosotros empezamos con etapa de investigación para así determinar si la persona puede ser declarada como una persona en condición de apatridia o no. En caso de que en entrevista se identifique que la persona le hace falta iniciar un proceso de inscripción, hacer el intento de inscripción, ¿verdad? Que nos haya indicado, no, yo nací en Costa Rica, pero nunca he hecho el intento porque no me da temor ir al registro civil a presentar la documentación o hacer la solicitud. En ese caso, se le debe prevenir, porque recordemos que decía al inicio, todas las personas tenemos derecho a tener una nacionalidad y que la apatridia es la última instancia. Por lo tanto, se le hace la prevención a la persona. Siempre se le va a documentar provisionalmente durante un año, que es que se establece el reglamento que va a tardar el procedimiento para que la persona pueda hacer los intentos de inscripción o bien que presente un dictamen médico o lo que se determine en la entrevista. Y en caso de que a la persona se le solicite que haga un intento de inscripción ante país de origen donde haya nacido, donde sus padres hayan nacido, les decía ahora que en el reglamento se establece el tema del documento de identidad de viaje. Como les decía, son personas que no han tenido acceso a un documento y no le podemos indicar, bueno, tiene que ir a intentar inscribirse y con qué documento van a salir del país. Entonces, existen dos opciones para que las personas puedan salir del país con un documento emitido por las autoridades costarricenses, que sería el documento de viaje hoja y el documento de viaje libreta. El documento de viaje de hoja tiene un costo de $26 y una vigencia de 8 meses. Si bien el documento tiene una vigencia de 8 meses, la persona va a poder salir e ingresar a Costa Rica con ese documento por una única vez. En cambio, con la libreta, que es muy similar al pasaporte que utilizamos, que tiene un costo de $164 aproximadamente, la persona va a poder salir e ingresar las veces que sea necesario para completar su proceso de inscripción, y va a tener una vigencia de 2 años para que la persona cuente con este documento y salga de manera segura. Entonces, estos son los documentos que se tramitan mediante la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la única institución a cargo que puede emitir documentos. Y si la persona pasó ¿se acuerdan que les decía que si todo estaba bien en la entrevista, pasaba al auto de apertura, donde la investigación queda a cargo del ministerio? Empezamos ahora sí con la fase 5, que es la fase de investigación. Ahí debemos de determinar si realmente la persona no es reconocida como nacional por algún estado. Por lo tanto, se hacen consultas de institución a institución, por ejemplo, a la Dirección General de Migración y Extranjería, a ver si la persona en algún momento tuvo alguna residencia, si en ese momento que hizo la solicitud de la residencia presentó un certificado de nacimiento, un pasaporte de país de origen, porque esto nos daría luces de que esta persona, en lugar de no tener una nacionalidad reconocida, más bien tenía un problema del acceso a la documentación, como los ejemplos que veíamos al principio.
Ahí migración nos emite dos constancias, que una son los movimientos migratorios de la persona y lo otro sería si la persona cuenta con algún documento. También se hace la consulta al registro civil, porque han habido casos que cuando hacemos la consulta al registro civil, la persona inició el procedimiento de inscripción de mayor de 10 años y quizás está en la última etapa o le hace falta algún procedimiento para que esta persona sea reconocida o que no existe por el momento y que es importante que pueda completarlo para garantizar el acceso a la nacionalidad. Luego se hacen consultas a Interpol, consulta a las embajadas. En las embajadas se hace la consulta a ver si se encuentran registros en sus bases de datos de nacionales para determinar si realmente la persona es reconocida o no es reconocida como nacional del estado con el cual indica que tiene vínculo a la persona, y todas las otras instituciones que se consideren importantes y fundamentales para poder hacer la investigación y posteriormente la determinación de la condición de persona apátrida. Y luego, para la última fase, cuando ya se realiza toda esa investigación, empezamos, o más bien se emite lo que es la resolución, y si la resolución es favorable, ¿verdad? Si se le declara a la persona, porque resulta que en toda la investigación se determinó que no está inscrita, que hizo todos los intentos de inscripción y que los países con los cuales poseía vínculo le negaron el acceso a la nacionalidad, ya la persona quedaría declarada como apátrida, ¿verdad? Que básicamente significa, como decíamos al principio, que no es reconocida como nacional por ningún estado. Este ministerio lo que tramita es la declaratoria de la condición de persona patria, más no la nacionalidad. Sin embargo, dentro de toda esta construcción que se ha ido haciendo a lo largo de los años, se ha trabajado interinstitucionalmente con las instituciones que tienen mayor relevancia para estos casos, y es así que también se crea con el Tribunal Supremo de Elecciones una ley especial de naturalización para las personas que son declaradas como apátridas, para que estas personas puedan tener por fin el acceso a la nacionalidad. Entonces, la persona cuando es declarada como apátrida tiene dos opciones. Una, documentarse ante la Dirección General de Migración y Extranjería como persona patria, y la segunda opción sería que pueda iniciar su procedimiento de naturalización ante el registro civil más cercano. Para ello, el requisito es que cuente con un documento vigente en el momento de la solicitud y que desde el momento de la solicitud hayan transcurrido, y si fue aprobado o declarada la persona como apátrida, que hayan transcurrido 2 años, y ya la persona podría hacer la solicitud de naturalización y contar con la nacionalidad por naturalización como persona apátrida. Y luego, en caso de que la persona se le haya denegado la solicitud, va a tener un plazo de 15 días hábiles para hacer la solicitud, o más bien para pedir la reconsideración de por qué fue que se le rechazó la solicitud. Es importante mencionar o contarles que normalmente los rechazos que se emiten, ¿verdad? O que se resuelven en esta dirección es porque la persona cuenta con una nacionalidad reconocida, o porque dentro del procedimiento y cuando se le pide que haga los intentos de inscripción, logra inscribirse ya sea en su país de origen o en el de sus padres, entonces ya la persona goza de una nacionalidad. Por lo tanto, como decíamos ahora, la apatría es la última instancia, y lo que corresponde más bien es que pueda iniciar ya un proceso de regularización migratoria ante las autoridades competentes, y por ende no podría ser reconocida como persona patria, ¿verdad? Que, como decíamos, es la última opción. Y así es un breve recorrido acerca del paso a paso de cómo se hace la solicitud, el estudio, ¿verdad? La investigación del procedimiento, y cómo llegamos hasta la última fase y se busca garantizar que por fin la persona pueda tener acceso a una nacionalidad. Y ahí le doy la palabra a Magali. Muchas gracias. Gracias, Jen. Muchísimas gracias. Bueno, el recorrido que nos hizo Jennifer, bastante puntualizado, pero bastante cargadito de información, ¿verdad?
vamos a repasar un poquito, tal vez en la parte más importante o que tenemos que tener más cuidado a la hora de nosotros abordar el tema de la apatridia, ¿verdad? Que es verificar siempre que la persona que tenemos al frente ya haya agotado la vía de inscripción. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque eso hace que el proceso eventualmente sea más eficiente a la hora de entrar en todo el procedimiento que Jennifer acaba de explicar, ¿verdad? Porque una vez ya que ingresa, ya viene con los requisitos agotados y demás, por lo tanto, sí tiene altas probabilidades de apegarse a la temporizar, ay Dios mío, al tiempo que tiene el proceso. ¿Verdad? Que es de un año aproximadamente. Ya los atrasos que eventualmente se pudieran dar es por tipos de respuesta que se atrasen y demás, pero que se sale del eje, digamos, jurídico de Jen. Ahora hablemos un poquito de lo que es el enfoque diferenciado, ¿verdad? Bueno, el enfoque diferenciado es un análisis que se hace de manera a través de un formulario o una encuesta estructurada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una entrevista que tiene una cantidad X de preguntas y que a todas las personas que pasan por ese proceso van a estar enfrentadas a las mismas. No están, digamos, a merced de que a uno se le hagan unas u otras, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es que todas las personas puedan pasar por el mismo proceso de análisis. Ahora, ¿qué se busca a través de ese enfoque o de esa entrevista? Bueno, la presencia de extra vulnerabilidad, porque bueno, retomemos un poquito la parte humana de lo que está detrás de ese procedimiento, ¿verdad? De la persona que llega a acceder a ese procedimiento. Son personas que tienen muy limitado el acceso a la posibilidad de sumarse a la dinámica social que le llamo yo, ¿verdad? ¿Qué es esa dinámica social? Bueno, a tener que poder o tener los mismos derechos que tienen las personas que ya cuentan con una nacionalidad que va en nuestro país desde, por ejemplo, estar asegurados, entrar al sistema educativo, una vez que termina el sistema educativo, poder entrar a la parte laboral, tener una cédula, una licencia que amplía todavía más las oportunidades laborales y ya temas un poco más personales como aquellos de quererse casar, ¿verdad? Que es una decisión, un derecho al voto. Y cosas como, por ejemplo, un pasaporte para igual tener mayor movilidad. Son cositas simples que las hemos tenido la mayoría, estoy segura de los que estamos hoy aquí presentes, y que muchas de esas personas no lo tienen, a pesar de que Costa Rica, siendo un país que es este protector de los derechos humanos y que a través de sus diferentes institucionalidades ha velado porque esos derechos no sean truncados, ¿verdad? Lo digo porque, por ejemplo, aquí al tema que nos compete hoy, a la educación, pues sabemos que vivimos en un país donde no se le puede negar la educación a nadie, ¿verdad? A ninguna persona se le puede negar, aún estando sin documentos presentes o actualizados. O bien, hablemos del seguro, ¿verdad? La niñez es por sí tiene un resguardo especial dentro de la un resguardo social dentro de nuestra legislación y es a los menores que no se les niega el tema de la salud, la vacunación, tienen sus chequeos, ¿verdad? De niño sano y demás. Pero ¿qué es lo que pasa con esta población? Que conforme van avanzando, sin resolver este tema de la nacionalidad, las brechas se van ampliando y se va acentuando esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos analizar? ¿Qué tanto dentro de esa vulnerabilidad que está presente se acentúa en ese momento de la entrevista? ¿Verdad? Para nosotros tener la facultad y la posibilidad de dar un tipo de perfil de vulnerabilidad. Dame un segundito.
Entonces, me retomo, me remonto un poquito a lo que Jennifer ya venía comentando. Después de la solicitud, ingresa esa solicitud, ¿verdad? Yo hago contacto, vea que Jennifer hacía la observación de la importancia de los datos de contacto que ellos dan, porque yo soy la que voy a hacer el primer, digamos, contacto con ellos, a verificar que los números de teléfono son los de la persona, o bien si fue un tercero, que me ponga en contacto con el solicitante y ahí ya poder acordar la entrevista. Actualmente se les da la opción de que escojan la entrevista, si presencial o virtual. Virtual se vino a concretar con muchas otras, digamos, cosas que gozamos hoy, por ejemplo, este tipo de capacitación virtual que fueron empujadas, ¿verdad? Con el tema de la pandemia. Entonces fue algo que se puso en marcha, que se vio que es bastante beneficioso para la población con la que estamos trabajando, que normalmente cuentan con mucha limitante en la parte económica, pero aún así se les da a escoger porque tenemos conciencia de que hay personas que se les hace más fácil, controlan más la ansiedad y demás, que prefieren mantener la presencialidad, mientras que la mayoría, sí es bastante el porcentaje de las personas que se mantienen en la virtualidad. ¿Qué se necesita? Bueno, tener un teléfono, que ese teléfono tenga cámara, que tenga acceso a internet, que si usa plan prepago, pues que tenga las consideraciones de mantenerse en línea de 1 hora, hora y 30 aproximadamente, porque la diferencia lo va a ir tejiendo, obviamente, la historia que encontramos detrás de esa persona y que previo no sabemos. Entonces, siempre les decimos que cuenten con esos cuidados a la hora de atender la entrevista, porque se busca no perder la objetividad y la formalidad de la misma, ¿verdad? Y bueno, en esa entrevista ahí puedo yo indagar un poquito en el cumplimiento de los requisitos, la existencia previa, si agotó la vía o no la agotó, si nos damos cuenta, muchos llegan, es que averiguaron, más no significa que agotaron la vía, ¿verdad? Vamos a enfocarnos a ver si hay o hubo un proceso de refugio, solicitud de refugio. ¿Por qué? Bueno, ya Jen lo comentó, ¿verdad? El tema del refugio es delicado porque si es una persona que viene y se somete a una solicitud de este tipo, el procedimiento de nosotros pasa de forma inmediata a un segundo plano y queda en pausa. No es de que se niegan ni se, ¿verdad? Sino que queda en pausa hasta que haya una resolución que dicte si esa persona cumple o no cumple con el perfil de refugio. Porque dentro de la investigación, como pudieron escuchar, Jennifer nos indicaba que ella tiene que hacer varias consultas y eso es al país de origen. Entonces, si es una persona que viene huyendo por represalias políticas, ¿verdad? O de cualquier otro tipo que podemos conocer al respecto y su integridad física pueda estar en riesgo, no podemos nosotros hacer ese tipo de consultas porque más bien estaríamos indicándole al país que, bueno, aquí tenemos a fulana o fulano de tal y más bien lo podríamos estar poniendo en riesgo. Entonces, esas cositas las podemos verificar ahí en esa entrevista. Y también, bueno, el objetivo principal es poder analizar o conceder si existe o no un enfoque diferenciado. Y aquí tal vez es importante hacer la diferenciación, o sea, el que no haya un enfoque diferenciado no es que queda por fuera del proceso, sigue con el proceso, nada más que de una vía ordinaria. La vía ordinaria es agotando las vías de inscripción y los requerimientos que establece el propio reglamento de la declaratoria apátrida, ¿ok? Entonces no es que se les está quitando o dando un derecho, sino más bien lo que se hace es analizar más a detalle el caso y ver que si de darse, ¿verdad? Un enfoque en esa línea, pues entonces también no vulnerabilizarlo aún más, haciéndolo que vaya a agotar la vía ordinaria cuando eventualmente hay presencia de algo que deberíamos de considerarlo para exonerar una de las partes del proceso y hacerlo en una vía más expedita, por decirlo de alguna forma. Ustedes se preguntarán cuáles. Bueno, entre esas, por ejemplo, las que más recurren en perfiles en esta línea es ahorita tenemos una gran cantidad de adultos mayores, ¿verdad? Que obviamente a la luz de la historia y demás, muchos de ellos ya hasta por su edad, su condición socioeconómica, sus redes de apoyo y demás, el ponerlos a que hagan el procedimiento de una vía ordinaria es hacerlos, digamos, revictimizarlos y no es la idea.
¿Qué es lo que valoramos nosotros? Bueno, eso, ¿qué tal cuenta con una red de apoyo? En la parte económica somos más sensibles porque la mayoría, para no decir que toda la población bajo estas características, tienen una limitante en la parte económica. Entonces, es algo que se comparte como entre toda la población. Entonces, no es un factor relevante para nosotros, más sí lo consideramos, ¿verdad? Pero no lo hace que sea definitivo para que tenga un perfil de vulnerabilidad. Lo que se les insta o se les asesora es que busquen fundaciones, grupos de ayudas, ONG, que les puedan colaborar tanto con la asesoría legal externa, ¿verdad? La que necesiten, o bien hasta con estas partes para movilizarse y demás. Les cuento rápidamente, por ejemplo, una de las últimas que hubo en coordinación fue con ACNUR, donde solicitamos la colaboración para movilizar a una familia que tenía que presentarse desde una zona muy remota de Los Chiles a San José Centro y definitivamente no podían costearlo. Entonces, para efectos de esa parte del trámite, se pudo contactar con ACNUR para que ellos pudieran colaborarles a ellos. Y así, más o menos, es como se les logra asesorar a ellos en esa línea. Como les decía, la parte primordial de buscar los perfiles de vulnerabilidad es esa afectación presente, porque la mayoría de las historias, para igual no decirles que todas, son muy duras, son historias muy, muy duras. Entonces, pero ahí entran factores psicológicos, emocionales y demás que en el camino van generando muchos de esos solicitantes que los hacen resilientes y los hacen salir, ¿verdad? Y contar con redes y apoyos, herramientas y demás que los ubican en una posibilidad de agotar la vía de una manera ordinaria, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y bueno, parte de lo que también se analiza es la imposibilidad material. Por ejemplo, se me viene rápidamente el tema de un adulto, tal vez, donde de ya sus padres fallecieron o no tiene conocimiento ni siquiera de sus padres. Bueno, se me viene más ese. Era un muchacho que apareció, bueno, ya cuando le hago yo la entrevista es un adulto, pero él llega a Costa Rica, dice que tiene un despertar en su memoria a los 3, 4 años, pero él se logra criar en una comunidad con ayuda de toda una comunidad, pero conforme él fue creciendo, o sea, dormía un día en uno, un día en otro, un día le da comida a una familia, después por allá otra, y así fue creciendo. Estamos hablando que ya tenía 40 o 50 y tantos cuando llegó al proceso. Y por más que él intentó averiguar, lo único que, digamos, la comunidad le podía decir que sí era una madre nicaragüense, pero que había venido en una de las temporadas de cosecha, lo dejó, dijo que regresaba, no regresó, pero nadie sabe cómo se llaman, o sea, él no tenía manera de rastrear su génesis. Entonces, de verdad que ya se va convirtiendo en un entorno de mucha imposibilidad material, incluso desde la entrevista ya uno lo va percibiendo. Entonces son casos que ya pasan por una imposibilidad material porque no hay forma de darle digamos, un punto de partida a esa persona. Entonces, todas esas cositas es lo que en esas entrevistas se van a valorar. Ahora, continuamos con una parte dándole el rostro a este proceso, ¿verdad? Recordemos que son personas que tienen constantes sentimientos de no pertenencia. Es muy doloroso escuchar los testimonios de ellos donde muchos de estos van avanzando en sus propias vidas sin un norte claro y sin una esperanza clara y sin poner tal vez metas o sueños como los podemos hacer usted y yo, ¿verdad? Porque todo depende de una nacionalidad. De ahí se teje y de ahí es donde nosotros hemos podido ir formando pues lo que hoy somos, desde qué estudio, ¿verdad? Dónde quiero trabajar, qué quiero hacer y demás, pero todo eso es porque tenemos ese primer derecho que es esa nacionalidad y de ahí se deriva todos los documentos que a lo largo de mi vida he ido necesitando para construir o consolidar mis metas y mis sueños. Por lo tanto, esta población carece de eso y es un sentimiento constante de no pertenencia. O sea, ¿qué hice yo para tener que andar, por decirlo de alguna forma, mendigando y que me reconozcan de que yo nací aquí, ¿verdad? Es bastante doloroso esas historias. El tema de la discriminación y estigmatización totalmente es una población sumamente vulnerable a la discriminación.
Tanto así que yo lo compartí a veces bueno, lo hemos compartido en varios sitios que me llama la atención como para ellos más bien no viven una discriminación. Pero yo como entrevistadora y psicóloga, ¿verdad? Cuando escucho sus historias, yo digo, no, es que han estado sometidos una y otra vez a un estado de discriminación que ya lo llegan a normalizar y no lo ven como una discriminación, pero claro que sí. Eh, Hay etapas o, digamos, podríamos decir, vivencias donde tal vez toman mayor protagonismo. Por ejemplo, la escuela es un espacio donde se da mucho este tipo entre los niños, porque a veces los niños tienden a ser un poco crueles por desconocimiento, no, tal vez no tanto por maldad. Porque cuesta que se comprenda qué es que una persona no tenga documentos, no porque no quiera, sino porque no tiene, ¿verdad? Cómo demostrarlo. Y obviamente en la estigmatización, que eso está interiorizado totalmente en la dinámica social. Y retomamos nuevamente los obstáculos sistemáticos, haciendo el énfasis que les decía anteriormente, a partir de, perdón, a diferencia de muchos países, nosotros aún así los tenemos, ¿verdad? Tenemos dificultad sobre todo a la hora del acceso al trabajo. Todavía tenemos retos grandes y creo que es parte del objetivo que ha instado don Víctor y Patricia para llevar este tipo de capacitaciones, porque todavía nos queda trabajo dentro del MEP, ¿verdad? De que hemos topado zonas donde todavía se nos da el rechazo a estudiantes y los sacan del sistema porque no cumplen con la documentación cuando no debería darse. Y bueno, como les decía, sobre todo en el trabajo también se da, donde son historias de abusos, donde los explotar desde jornadas extra matadoras, ¿verdad? Hasta hacerlos pues trabajar todo un mes para después decirle que no les va a pagar, no les van a pagar porque de por sí que van a hacer ellos que no tienen documentos. Entonces, son muchas cosas que se van a ir dando a lo largo de la historia de estas personas que están detrás y que le dan rostro a este proceso. Y un poquito de números y de estadística, nada más como para que veamos de que no es un caso. En ocasiones llegan y consultan y levantan las manos. Y dígame una cosa, Magali o Jennifer, ¿y cuántos casos se abren en Costa Rica de eso? Y lo preguntan siempre como desde una perspectiva negativa, o, ¿verdad? O para invisibilizar o para minimizar el proceso, de que si fuera uno no es tan importante. Fuese uno, igual de importante es, pero para que lo veamos un poquito en números y a nivel mundial, para que veamos que no es uno perdido por allá, ¿verdad? Estamos hablando de que hay una estimación de 4.5 a 10 millones de personas apátridas a nivel mundial, detectados en 76 países, ¿verdad? Y siempre también hago el énfasis en que estos números es porque contamos con una herramienta para identificar y que esas personas ya se autoidentificaban como personas apátridas, ¿verdad? Por ejemplo, las resoluciones que nosotros llevábamos y demás, pero sabemos que puede haber una cifra muy parecida de las personas que ni siquiera saben que cuentan con el perfil, con este tipo de perfil y este tipo de situación por desconocimiento. Entonces, esas cifras pueden cambiar sustancialmente cuando se habla ya de la generalidad, no solo de las personas que ya tienen conocimiento, ¿verdad? Y bueno, esta es una pequeña reflexión que me gusta dejarla siempre. Ya vamos cerrando nosotros por acá para darle el espacio a los compañeros del MEP. ¿Verdad? La apatría no es una elección, es una condición de exclusión sistemática que niega la dignidad humana más básica. ¿Y por qué siempre cierro con esta frase? Bueno, porque lamentablemente a la hora de estar inmersas en este proceso, nosotros somos una de las primeras caras de darnos cuenta de todo el trabajo que todavía queda por hacer allá afuera, ¿verdad? Donde hay todavía una discriminación pasiva, incluso cuando se les hace o sentir a esa población como si fueran ellos los que ocasionaron su propia situación y les garantizamos que no lo es, ¿verdad? Son historias de historias, muchas que ni siquiera en nuestro país se pueden dar por migrar, por temas de guerras, ¿verdad? Movimientos políticos que nosotros ya hace bastantes décadas no las vivimos y ellos han tenido que tal vez movilizarse a raíz
por esas situaciones, pero no hay nadie que tenga sus 5 sentidos que elija este tipo de estilo de vida. Y para efectos ya de nosotros como funcionarios públicos, ¿verdad? Que aquí igual abrazamos al MEP como compañeros. ¿Por qué es importante este tipo de espacios? Bueno, porque nos ayuda a dejarlos con información para que ustedes ya luego puedan tener conocimiento y poder identificar y validar este tipo de condición. Con esta misma información poder orientar, facilitar recursos a esas personas que eventualmente están con estas características. Ya ustedes que han entendido que cuando llega una persona que no tiene algún tipo de documento, ya saben que son 4 filtros, qué tipo de, ¿verdad? Lo primero que van a empezar a hacer es averiguar si es que es un problema de inscripción o es un problema de acceso a la información, o bien ya es una persona que ha agotado la vía de inscripción en su país de vínculo o de origen y prevalece su no nacionalidad, ¿verdad? Entonces, ya solo tener esa información clara ayuda un montón a la población en riesgo de apatridia y por ende conectar con los recursos y servicios disponibles y dar seguimiento que siempre se les insta, ¿verdad? Cuando, si ustedes son de esas personas que eventualmente tienen en el camino toparse con personas bajo estas características, no es solo informal, también darles el seguimiento, el acompañamiento se suma, es una milla extra. ¿Por qué? Bueno, porque esas poblaciones, muchas de ellos carecen de habilidades de lectoescritura, ¿verdad? De orientación, están en países, muchas veces están en un país que no es el de origen, y por desconocimiento, sencillamente dice el dicho, ¿verdad? El conocimiento es el valor más grande que tiene a nivel mundial una persona. Y es por eso, porque con el conocimiento usted sabe a dónde ir, a dónde acceder, qué tengo que hacer, pero sin él, pues es imposible. Y eso nos toca a nosotros, pues como parte de ser esos roles y esos agentes de cambio dentro de la sociedad. Y para hablarles un poquito de este trabajo que se hace de forma en conjunta, por ejemplo, la puesta de escena de hoy, que estamos trabajando en conjunto con el MEP. Bueno, esto sale de una mesa de trabajo donde se da por decreto, el decreto 42794-RE, en materia de apatridia, donde ese decreto se le delega a 3 instituciones nacionales para trabajar de manera conjunta en aras de materia de apatridia. Obviamente cada una desde su naturaleza, desde su poder de acción, pero siempre en materia de apatridia. Entonces tenemos al PANI, tenemos a Migración y Extranjería, a la Caja, el IMAS, el Ministerio de Salud, CONAPAN, el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos al Poder Judicial, tenemos al Ministerio de Trabajo, INAMU, CONAPDIS y el MEP. ¿Qué hacemos o qué se hace en esa mesa o en ese comité, en esa comisión, perdón? Bueno, desde trabajar y poder nosotros, digamos, darle ese acompañamiento a casos específicos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se detectan a estudiantes que se les ha excluido, ahora estamos trabajando ya más de cerca, entonces se le informa, por ejemplo, a la instancia competente del MEP que se está dando una irregularidad y ya pues será el MEP el que va a indagar qué es lo que se da a través de, digamos, una posible violación de derecho a un menor eventualmente. O por ejemplo, con el INAMO, cuando son mujeres que vienen de redes de mucha agresión, también ya se pueden trabajar casos más de forma más integral y remitir a diferentes diríamos, capacitaciones y herramientas que tiene el INAMU para abordar este tipo de población que son víctimas de violencia. Y así le podrían dar ejemplos con todas las instituciones. Y hay la otra, en la que se trabaja en macro, que por ejemplo es unir esfuerzos para llevar este tipo de capacitaciones donde nos unimos en una misma línea. Nosotros podemos aclarar
exponer el proceso desde adentro, desde lo que se hace en la Cancillería, y después complementarlo con lo que ahora va a venir, digamos, por parte de don Víctor y doña Patricia, que es la parte de cómo abordar los casos de apatridia desde el MEP. Pero entonces ya queda de una forma integral, capacitada, pues bastante población del MEP, y este es parte de lo que se hace y se teje a la luz de esa comisión. Entonces es un poquito como para que supieran que se va más allá, ¿verdad? Y bueno, por acá les dejamos los contactos, el correo a patridia@rree.go.cr es el general, es donde ustedes pueden escribir, o bien ya si ocupan algo más específico, pues está el mío y está el de mi compañera Jennifer. Ahí les queda para que le pueden tomar una fotito si gustan. Nunca se sientan inhibidos no se sientan más bien limitados a contactarnos, a consultar, si tienen alguna duda, si por A o por B se toparon con un caso y no recuerdan con mucha claridad, pues nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto los vamos a reorientar para que ustedes puedan llevar esta información de la mejor manera, sin elevar las expectativas eventualmente de esa población, y con la información más concreta y real. Eso sería de nuestra parte. Víctor, Patri. Muchísimas gracias, doña Magali y doña Jennifer, por esta valiosa exposición que nos permite comprender con mayor claridad qué es la apatridia, cuáles son sus implicaciones y por qué resulta fundamental el trabajo articulado entre instituciones para proteger los derechos de las personas en esta condición o en riesgo de encontrarse en ella. Esta primera parte nos ofrece un marco necesario para avanzar hacia la reflexión educativa. Por ello, continuaremos con la participación del Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública. En este sentido, nos acompaña la señora Patricia Briones Ulloa, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en educación, ha laborado como docente de secundaria y universitaria, se desempeñó como asesora regional de estudios sociales y actualmente es asesora nacional en el Departamento de Educación Intercultural. Y pues me corresponde contarles que en mi caso cuento con más de 25 años de experiencia en educación. Me he desempeñado como docente de primaria en distintos contextos y actualmente como asesor nacional en el Departamento de Educación Intercultural, puesto desde el cual he podido trabajar activamente a favor de la diversidad cultural, con especial énfasis en poblaciones migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas en riesgo de apatridia y retornadas. Nosotros vamos a entrar con el tema atención de población apátrida y en riesgo de apatridia en el sistema educativo costarricense desde el enfoque de educación intercultural. Entonces me van a regalar un momento para permitirme compartir pantalla y los dejaría con la compañera Patricia Brenes Ulloa. Adelante, Patricia, por favor. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Un saludo cordial para todos y todas los que nos acompañan esta tarde y agradecerles a ustedes su presencia para poder brindar esta información que es muy valiosa, así como lo mencionaba mi compañero Víctor, las compañeras que me precedieron en la palabra, pues hablaron lo de la apatridia. Ahora vimos todas las características, condiciones y todo lo que se podría hacer. Ya la compañera Magali mencionó que no es una selección, no es una elección, sino una forma de exclusión de forma sistemática que la persona no escogió. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación Pública, a través del enfoque de educación intercultural, se busca que se habilite el derecho a la educación, a garantizar el derecho a la educación, de manera que pues estas otras exclusiones pues que no se generen desde el punto de la educación. Así que yo les voy a hablar un poquitito acerca de lo que es este enfoque de educación intercultural con el que trabajamos estas poblaciones que en muchas circunstancias podrían ser vulnerables
Sin embargo, pues garantizar la educación y una educación de calidad, pues eso es uno de los nortes que tenemos en el departamento. También les voy a hablar acerca de algunos conceptos básicos que cotidianamente los utilizamos, aunque tengan algunas diferencias. Y también vamos a hablar acerca de los principios y de las áreas estratégicas para implementar el enfoque de educación intercultural. Para iniciar, vamos a ver un video. Vamos a presentar un video un poco para que nos haga reflexionar y poder entender, poder comprender qué significa la interculturalidad. Adelante, Víctor.
Bien, a ver, tal vez reflexionando un poquitito acerca de lo que es el video, ¿qué podemos entender por interculturalidad? Viendo un poquitito las expresiones y un poco lo que nos reflejó lo que las personas nos estaban exponiendo, ¿cómo podríamos decir, así como en una palabra, un sinónimo de lo que podríamos entender por interculturalidad? Si lo colocan ahí en el chat, algunas personas podremos aquí leerlo. Diversidad, gracias. Sí, efectivamente, podemos entender la interculturalidad como diversidad, pero ¿qué más podríamos aportar para considerar esta interculturalidad? Lo pueden poner ahí en el chat. Vamos a ver un momentito a ver si alguien más nos anota. Enriquecimiento, efectivamente, al compartir esta diversidad, pues nos enriquecemos y nos enriquecemos todos. Empatía, excelente también, es empatía, es poder considerar al otro, poder tomarlo en cuenta. Ujú. Apertura, efectivamente, también tenemos que tener apertura y no a veces considerar que somos como esa parte de un nacionalismo que a veces, ¿verdad?, puede resultar exacerbado. Calidez humana. Ujú. Pluriversos. Bien, bueno, tenemos esas anotaciones que nos hicieron en el chat. Puede ser que por ahí estén algunas. Reciprocidad, excelente. También dice hermandad, desarrollo cultural, relación, intercambio, convivencia, contextualización y pertinencia cultural. Ujú, muy bien. Interacción, intercambio de culturas, unión, diálogo, integración cultural, ser sensible, interacción con otras culturas, solidaridad, respeto mutuo, tolerancia, convivencia en la diversidad, coexistencia. Bien, muchísimas gracias. Todas estas palabras que ustedes han escrito, pues sí, efectivamente tienen que ver con la interculturalidad que vamos a hablar un poquitito más adelante. Es importante tomar en cuenta dentro del enfoque de educación intercultural que la sociedad costarricense históricamente ha sido multiétnica y pluricultural. Desde siempre, precisamente por la constitución geográfica que tiene nuestro país, ha tenido una diversidad étnica, lingüística y cultural. Esto desde antes de la presencia de los europeos al continente americano. Y esa característica se mantiene hasta la actualidad, que tenemos otras características contemporáneas que continúan caracterizando esta diversidad que tiene nuestro país. Y precisamente porque ha sido una característica histórica y que también está en el presente, es que en el año 2015 se reformó el artículo primero de la Constitución Política. Y esto es un paso muy avanzado, reconocer a una sociedad que además de democrática, libre e independiente, también es multiétnica y multicultural. Esas dos palabritas que están en color azul aquí en la diapositiva fue el cambio, pero esto es sustancial, es sustantivo, porque no vamos a hablar de la formación de una cultura única, homogénea, blanca, concentrada en el Valle Central, sino que esto nos abre un abanico de posibilidades y de reconocimiento hacia esa diversidad cultural. Y desde este punto de vista, para el Ministerio de Educación Pública es importante
que la persona estudiante sienta su valor como persona. Por ello es que se implementa el enfoque de educación intercultural, que es fundamental para poder garantizar a todas las personas el derecho a la educación y un derecho a la educación de calidad. De ahí que es necesario, es importante conocer la normativa que existe al respecto. Esta normativa, que puede estar en el plano internacional, nacional e institucional, hay que conocerla y hay que aplicarla adecuadamente, de manera que las personas sientan su dignidad como persona y su derecho a la educación también garantizados. Siguiente, por favor. Bien, hay tres conceptos que se relacionan mucho, pero que no significan lo mismo. Sin embargo, es importante conocer el significado y cómo opera cada uno en el marco de lo que estamos hablando. El primero de ellos se refiere a multiculturalidad. La multiculturalidad tiene que ver con la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. Este es un concepto que reconoce en un área geográfica, que puede ser un país, una región, en el mundo, etcétera, que hay una diversidad cultural que es observable a simple vista. Nosotros la vemos y es palpable. No necesitamos de otra forma para poder evidenciar que existe una expresión cultural que es diversa en ese sentido. Y no remite solamente a elementos étnicos o culturales, es más amplia y va más allá de una serie de características que a nivel de cultura se manifiestan en las poblaciones. El otro concepto es la pluriculturalidad, que ésta reconoce los derechos humanos que tienen las personas y reconoce que sean garantizados y respetados sin importar el grupo étnico, el grupo nacional o el grupo etario al que pertenece. Y cuando estamos hablando de interculturalidad, ya este sí es un nivel superior, porque aquí hablamos de presencia e interacción equitativa entre las diversas culturas y además de generar posibilidades de expresión compartidas entre esas diversas culturas, las cuales se adquieren mediante el diálogo y una actitud de respeto mutuo. Como podemos ver, estos tres conceptos, la multi, la pluri y la interculturalidad, los tres remiten a diversidad cultural. La diferencia es en la forma de conceptualizarla y las prácticas que se derivan a partir de la aplicación de estos tres conceptos. La siguiente, por favor. Bien, desde la UNESCO se han definido tres principios de la educación intercultural que es importante tomar en cuenta. El primero de ellos es que la educación intercultural respeta la identidad cultural del estudiantado, impartiendo una educación de calidad que se adecúe o se adapte a la cultura. Eso es importante, o a las culturas también. Otro principio es que la educación intercultural enseña a cada persona estudiante conocimientos, actitudes, competencias culturales necesarias para que puedan participar plena y activamente en la sociedad. Y de esta forma, pues, poder integrarse de todos los beneficios, pues, que conlleva esto. También la educación intercultural enseña a todo el estudiantado conocimientos, actitudes y competencias que le permiten contribuir al respeto, al entendimiento y a la solidaridad entre los individuos, entre los grupos, en general, entre todas las naciones. Entender que parte de la diversidad, pues, es poder contribuir a que todas las personas también sientan respetados sus derechos. Siguiente. Gracias, Víctor. Bien, entonces, tomando en cuenta, pues, lo que hemos venido hablando anteriormente, cuando hablamos del enfoque de educación intercultural desde el Ministerio de Educación Pública, estamos hablando de un enfoque de gestión educativa que propicia el respeto y la valoración de la diversidad humana. Propicia espacios inclusivos en los procesos de aprendizaje y convivencia en el entorno educativo.
Esto es importante porque favorece el desarrollo de competencias y actitudes para la participación ciudadana en la construcción de una sociedad justa, equitativa y respetuosa de la diversidad humana. Este modelo de gestión educativa que busca el respeto y la valoración de la diversidad cultural está dirigida a todas las personas mediante el diálogo intercultural de sana convivencia, sin perjuicios ni exclusiones de ninguna índole. Entonces, repito, busca el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. Desde ese punto de vista, pues que todas las personas sientan su valía sin perjuicio por su identidad cultural. La siguiente. Gracias, Víctor. Bien. Cuando nosotros hablamos del enfoque de educación intercultural en el Ministerio de Educación Pública, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo lo operacionalizamos de manera que llegue hasta donde tiene que llegar, que es a las personas estudiantes? Entonces, desde el Ministerio de Educación Pública se han definido 4 áreas estratégicas. Puede ser que en algún momento sean 5. Estos procesos de integración, cuando estamos pensando siempre en derechos humanos, pues pueden responder a dinámicas que podrían cambiar. Hace un tiempo teníamos 3, pues se integró una 4ª área estratégica porque hacía falta y la misma aplicación pues nos va orientando siempre con la visión de que nadie se quede atrás, que todas las personas tengan acceso a la educación porque eso le abre un abanico de oportunidades para el resto de la vida. Bien, un área estratégica con la que trabajamos es la contextualización y la pertinencia cultural. Esto significa que tenemos que relacionar las acciones curriculares y cocurriculares con la realidad sociocultural del estudiantado, de manera que los procesos educativos resulten significativos y que la persona estudiante pues efectivamente pueda tomar en cuenta que son útiles o les sirve en su vida cotidiana. Otra área estratégica con la que trabajamos es el fortalecimiento de la identidad histórico-cultural local. Esta área consiste en aprovechar a nivel local todo lo que tenemos, las costumbres, tradiciones, la historia, las prácticas ancestrales, el patrimonio, todas esas prácticas que les caracteriza y les define su identidad. Entonces, considerando esas características que tienen a nivel local, se aprovechan en la educación y esto contribuye a fomentar el sentido de pertenencia y el arraigo de la persona a sus raíces culturales y también a reconocer que efectivamente desde el ámbito local pues también se construye a nivel nacional el país que somos. Otra área estratégica tiene que ver con el reconocimiento a poblaciones culturalmente diversas. En ese sentido, busca la visibilización y la atención con pertinencia cultural a las poblaciones que históricamente por algún motivo han sido vulneradas. Y ahí estamos hablando de pueblos indígenas, de colectivos afrodescendientes y en movilidad. Por ejemplo, personas migrantes, refugiadas y, por supuesto, personas en riesgo de apatridia o apátridas. Entonces, de ahí pues también se toma en cuenta para ejercer esa inclusión, que sea una inclusión real. Y también estamos hablando de otra característica que tiene que ver con la erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia. Aunque parezca que no existe, sí, en el país todavía existen y persisten actitudes, comportamientos, expresiones estereotipadas, prejuiciosas y discriminatorias por cuestiones raciales, xenofóbicas, por origen nacional, étnico o identidad cultural. Entonces, esto es necesario trabajarlo para poder erradicarlo como una práctica que puede estar. Entonces, a través de estas 4 áreas estratégicas es que se operacionaliza o se implementa el enfoque de educación intercultural. Como ustedes pueden ver, estas 4 áreas estratégicas las podemos implementar en el ámbito curricular y cocurricular. Aquí el asunto es que nadie se quede atrás. Siguiente.
Bien, ahora bien, ¿por qué tenemos que implementar el enfoque de educación intercultural? Pues bien, tal vez hay que tomar en cuenta primero que los centros educativos son reflejo de la diversidad cultural que existe a nivel de país. De ahí que exista una normativa que garantiza el respeto de los derechos humanos a todas las personas, y en este caso estamos hablando de la educación. Por eso es que el estudiantado merece experiencias educativas contextualizadas y culturalmente pertinentes, de manera que le resulten significativas. También tenemos que llevar a cabo la inclusión que se requiere para estos procesos educativos y que sea una inclusión real. Y por último, otra de las razones es porque la educación intercultural fortalece la convivencia, la equidad y también los aprendizajes significativos. Por eso es que desde el MEP se tiene un firme compromiso porque todas las personas, sin perjuicio por su identidad cultural, tengan una educación que les permita acceder a otras garantías también y a otra calidad de vida. La siguiente, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos de que un centro educativo es intercultural e inclusivo, es porque promueve la participación y atiende las diferencias por medio de la inclusión escolar, sin que nadie quede por fuera, sino todo lo contrario. También un centro educativo inclusivo e intercultural establece comunicación asertiva y diálogo amistoso con todas las personas. Asimismo, aplica la contextualización y la pertinencia cultural en todas y cada una de las asignaturas. No es que por afinidad el enfoque de educación intercultural le corresponda a determinadas asignaturas. Todas las asignaturas, de una u otra forma, pueden llevar a cabo el enfoque de educación intercultural en el aula. También propiciar el respeto por el cumplimiento de los derechos humanos, poder garantizarle a todas las personas pues que sus derechos se vean reconocidos y respetados. Y por último, también es importante para poder llevar a cabo la interculturalidad en la institución educativa, mantener una actitud desprejuiciada hacia la diferencia cultural y convivir en la heterogeneidad. Aprender que eso es cotidiano en nuestro vivir y aprender pues a relacionarlos, a relacionarnos con todo respeto, con solidaridad, con consideración, con colaboración con todas las personas. La siguiente, por favor. Ajá. Bien, ya para ir terminando mi participación y agradecerle su atención, voy a terminar con esta frase de Jacques Delors que dice: la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno, que cada una pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Así que la educación de verdad que nos abre un gran abanico de oportunidades y procuremos también ser ese puente. Muchísimas gracias. Adelante, Víctor. Sí, muchísimas gracias, Patri. Entonces, ahora vamos a llegar directamente a Apatridia y Educación. En este sentido, vamos a ver un video para que podamos entender cómo la situación de Apatridia puede afectar a una persona en varios ámbitos. Entonces, escuchamos. Mi nombre es Wali Ali. Llegué aquí a Costa Rica con casi 2 años de edad. Cuando vine nunca hicieron ningún tipo de documentación, ni siquiera trajeron documentos conmigo. Bueno, yo estaba embarazada y ya mi hija iba a nacer y igual dice que nos queríamos casar y no podíamos, entonces también por ahí vino el asunto. Cuando nació mi primer hijo, no lo pude asegurar, tampoco lo pude llevar a las clínicas.
Al tratar de que lo atendieran, siempre era solamente si había una emergencia. Como yo quería casarme, entonces empecé a ver qué podía hacer. Además, yo sabía que parte de mi obligación era tener papeles, pero no sabía dónde empezar. Cada vez que iba a registro civil, me decían que yo no era tico. Entonces me mandaban a migración. Migración me decían que no me podían atender porque no tenía nada que indicaba que yo era extranjero. Entonces resulta que mi mamá tenía una amiga que es abogada. Entonces yo empecé a hablarle a ella. Y un día me llamó y me dijo, venga a mi oficina. Y fui y me dijo, encontré una ley que se llama la ley de la patria. Y me dijo, déjeme hablar con los de la Casa Amarilla. Me parece que ellos son los que manejan ese tema. Le dieron los papeles de, no sé, como a 2 años después de lo que pasó. Hoy día yo puedo cuidar de mi familia. Llevo 10 años en el mismo empleo. Reanudé mis estudios también. Estoy tratando de sacar el bachillerato. Y todo cambió porque ya en octubre nos casamos. Después le pudo dar los papeles a los apellidos a la chiquita, a Naomi. Ya pudo trabajar en un call center. Todo mejoró, absolutamente todo. ¿Verdad? Hasta, gracias a Dios, el call center nos abrió las puertas con un préstamo, bueno, para poder hacer esta casa, que ahí vamos poco a poco. Pero si no hubiera tenido los papeles, no podría hacer absolutamente nada, ¿verdad? Wally, ¿qué es lo que usted más valora en la vida? Valoro un estatus migratorio estable porque literalmente te dignifica como persona. Con todo lo que he logrado después de tener documentos, si yo conociera a alguien que estuviera igual a yo o similar, yo les diría que se documente. Quizás ahorita sienta que no están perdiendo nada, pero yo les puedo decir que están perdiendo mucho. Puede ser educación, puede ser salud, y si no es nada de eso, hágalo por los hijos, por la familia, hágalo por su futuro. Este país tiene una gran ventaja, que permiten que las personas se legalicen. Aprovechenlo. Ok. Entonces, como escuchamos la historia de Wally Ali, una persona en riesgo de apatridia no puede asistir, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, porque no es costarricense, no puede ir a la Dirección General de Migración y Extranjería porque no es extranjera, y estar en ese limbo aumenta un riesgo de ser invisible, y por eso es que recordamos momento tras momento que nadie es invisible, que es un ser humano y tiene derechos humanos, como en este caso, derecho a una nacionalidad y derecho a la educación. Recordemos que la Constitución política dice que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. Esto por cuanto alguien quiera ver que una persona en riesgo de apatridia sea como una persona extranjera. Pero al fin de cuentas, el artículo más importante en esta línea, la Ley Fundamental de Educación, en su artículo 1, que nos establece que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Ahí, colegas, la palabra habitante es fundamental para reconocer que si la persona está en estos casi 52.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, tiene derecho a la educación con documentos, sin documentos, proveniente del extranjero o no, o
en un riesgo de apatridia o siendo ya apátrida. En cuanto a su acceso a la educación, el reglamento de matrícula y traslados establece que el proceso de matrícula tiene que estar libre de todo tipo de discriminación, y esto implica el estatus migratorio irregular, que en todo caso se podría asociar con esto, o bien por proveniencia del extranjero. ¿Cómo se matricula una persona en riesgo de apatridia o apátrida si no tienen un documento de identificación? Bueno, se utiliza la declaración jurada que viene al final del reglamento de matrícula y traslados de los estudiantes, que llena la persona encargada o la persona estudiante si es mayor de edad y establece el nombre y fecha de nacimiento o cantidad de años, ¿verdad? La posible edad que tiene la persona si no se conoce bien la fecha de nacimiento. Y este es el documento base para poder matricular. Esto viene a suplir el documento de identidad. Es una declaración jurada gratuita. Esto porque personas sin escrúpulos estaban cobrando por autenticar este documento montos muy altos. Por ejemplo, nos dimos cuenta de una señora que pagó 70.000 colones por cada hijo que tenía para autenticar este documento. Y eran 3 hijos, así que ustedes hacen los números. Esto se puede hacer incluso a mano en los centros educativos. Y en la plataforma Saber, al matricularlo, se le va a establecer un código YR o un GIS-RO, que en Cabecar quiere decir yo soy, porque la idea era siempre educar, incluso a través de un código de una plataforma, recordando que usted es ser humano independientemente de su situación jurídica o documental. Entonces, yo soy en Cabecar y se le va a adjuntar, ¿verdad?, un número, un código para aumentar la trazabilidad, nada más. Recordando siempre que nadie es ilegal en el mundo. Nadie, por la falta de documentos, va a ser ilegal. Ahora, ¿qué hacemos si no tiene una representación legal definida? Viene y dice que esta es la mamá, pero no tenemos documentos para comprobar que efectivamente es la madre. Entonces, se utiliza esta boleta que tenemos a la derecha, que es una boleta de referencia al PANI, que aparece en el documento llamado Pautas para la promoción de la regularización migratoria en estudiantes del sistema educativo costarricense, en articulación con las instancias competentes. Es un libro, un nombre bastante largo, o su articulación con las instituciones competentes. Y acá entonces lo llenamos como persona directora del centro educativo y se le envía al PANI para que pueda establecer una representación legal temporal en el menor tiempo posible. Y esto nos ayuda siempre a disminuir el riesgo tanto de trata de personas como de un posible tráfico ilícito de migrantes. Ahora, ¿en qué año ubicamos a estas personas? Bueno, si tienen de 4 a 6 años, se les ubica en el año correspondiente sin ningún requisito adicional. Si ya estuvieron en un sistema educativo anteriormente, entonces se les va a ubicar en el año que indiquen sus documentos probatorios. Y si no tienen documentos probatorios, se les van a aplicar pruebas de ubicación según los lineamientos establecidos. Nada más acá para recordarles, el año pasado salió una circular con los lineamientos para hacer las pruebas de conocimiento y de ubicación, que además tienen los temarios de lo que se debe evaluar en cada una de las pruebas, para que podamos tener la guía curricular de qué abordar en estas pruebas y que no sea, por ejemplo, el programa de estudios completo. Y acá es importante tener en cuenta un recordatorio que nos da el reglamento de matrícula y traslados, que dice que todos los casos que no se contemplan en este reglamento van a ser atendidas por la persona supervisora con apoyo de la asesoría de evaluación regional y nacional en caso de ser necesario. Pero les recordamos además que existen otras instancias que pueden apoyar, porque no todos los casos son de corte de evaluación. Entonces están las comisiones regionales de educación intercultural,
y también el Departamento de Educación Intercultural como tal, que a su vez puede hacerse apoyar del equipo de trabajo intrainstitucional de atención para personas, estudiantes de origen extranjero en riesgo de apatridia o retornadas, que está compuesta por representantes de los 3 viceministerios, y que esto nos da un cuerpo bastante fortalecido para dar una atención integral a estas situaciones, porque además cada una puede tener sus características únicas. Y entonces, por eso, junto con Cancillería, podemos estar apoyando desde el nivel central a estas situaciones. Entonces, ¿a quién acudo si tengo dudas? Como les decía, Comisión Regional de Educación Intercultural, el departamento o este equipo que les mencionaba. Y hay políticas u orientaciones al respecto, como el reglamento de matrícula y traslados de los estudiantes y un documento llamado Población Apátrida en el Sistema Educativo Costarricense del 2021, que junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Cancillería, junto con el Departamento de Educación Intercultural, estamos actualmente trabajando en la actualización de este documento. Pero recordemos que no es solo el hecho de tener acceso a la educación, no es solo decir, bueno, ya matriculamos a esta persona en riesgo de apatridia, sino también hay que lograr una inclusión real. Desde lo administrativo podemos ver la atención integral de sus necesidades, dar capacitación constante al personal docente y administrativo de los centros educativos o de las direcciones regionales en general, así como de oficinas centrales, para tener al tanto, ¿verdad? Y tener claro que existe un tipo de población que ni siquiera tiene nacionalidad, que no es lo mismo que una persona migrante irregular, que no tiene documentos de identidad de su país de origen, pero está registrado en ese país. Estas personas, como ya vimos, no corresponden a ningún país del todo. Y que se haga el adecuado registro de información en la plataforma Saber, como hemos visto. Desde lo curricular, entonces, podemos trabajar reconociendo cuál ha sido su corte cultural, cuáles son sus raíces, y entonces trabajar desde la pertinencia cultural, evitando siempre que haya barreras lingüísticas, aunque todas las personas en ese momento hablen español, no necesariamente nos vamos a estar entendiendo lo que decimos por costumbre. Entonces, es importante que lo lingüístico nunca sea una barrera y que a cada persona, como a cualquier otra, se le tienen que dar los apoyos pedagógicos o andragógicos necesarios para que pueda tener un desarrollo educativo exitoso. Desde lo curricular, los procesos de consulta son muy importantes. Cuando ustedes tienen personas con estas características, pueden conversar con estas personas, con sus familias, para ver cómo entender la situación y de qué manera se les puede ayudar. El diseño participativo de proyectos, teniéndolas en cuenta, ¿verdad? A pesar de la falta de nacionalidad. Y una de las mayores formas de empatía que nos establecen las personas que tienen estas características es que la difusión de información correcta es fundamental para no hacer reprocesos, no estar yendo a varios lugares, básicamente a perder el tiempo, porque no es a ninguno de esos a los cuales debía ir. Entonces, que la difusión de información es esencial para sentirse realmente incluidas en el sistema educativo al tener una claridad de quién me puede apoyar y de qué manera. En este sentido, como ustedes saben, suelo cerrar diciendo que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Las personas en riesgo de apatridia y apátridas no son seres extraños, aislados, simplemente no tienen una nacionalidad, pero sí tienen una identidad, sí tienen historia, y hay que conocerle, y hay que acompañarles, porque desde el amor podemos hacer mucho. Dar la información correcta, saber a quién tenemos que recurrir si encontramos una situación de esta línea para poder apoyar de la mejor manera. Entonces, desde la asesoría de educación intercultural, tanto de Patricia como de mi persona, les agradecemos este espacio. Y vamos a continuar
el evento. En este sentido, vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas tanto para las compañeras de Cancillería como a las personas del Ministerio de Educación Pública. Dice por acá Daniel Alexis Arias, ¿tenemos acceso a esta PPT o a la grabación? Claro que sí, van a tener acceso a la grabación y con mucho gusto desde el Ministerio de Educación les podemos compartir nuestra presentación. Ahorita, doña Magali, usted nos dice si se les podría compartir la de ustedes. Doña Magali o doña Sí, Jenny. claro, sí, claro que sí, sí las podemos compartir. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer. Con gusto. También tenemos acá a María de los Ángeles Molina. Quizá si da un ejemplo con lo del carné al inicio, cuando ellos llenan el formulario y va a la cita y el ministerio valora si se le da un carnet o no. Bueno, le comento acerca del procedimiento. Cuando se hace la solicitud y la persona se le da cita para la entrevista, luego de la entrevista, tenga la persona enfoque o no, o el resultado de la entrevista se le va a documentar provisionalmente. Entonces, Magali remite un oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para que se le otorgue una cita y la persona se le entregue un documento que es un carnet provisional, el cual tiene la autorización para realizar labores remuneradas. Y la persona va a contar con un documento, con un número de documento, con un DIMEX, ¿verdad? Que es el documento de identidad para personas extranjeras. Y este documento le va a funcionar para tener acceso a trabajo, inclusive si necesita optar por algún tipo de aseguramiento, también lo puede realizar con este carnet provisional. Y en caso de que la persona sea declarada como apátrida, el documento permanente también va a contar con el mismo número de documento, o sea, se le va a mantener desde el documento provisional para que la persona pueda, o si tuvo acceso en ese momento a diferentes servicios, pues mantenga el mismo número de documento. Ahí tal vez para complementar que la duración de ese carnet es de 1 año, Víctor, ¿verdad? Y compañeros, es 1 año lo que se da y la consigna es que no se renueva. ¿Por qué? Porque la idea es que el proceso fluya y no se quede ahí atascado. Entonces, por eso la importancia de que ya ojalá el solicitante lleve adelantado todos los requisitos previos a ingresar la solicitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya haya agotado los trámites de inscripción y agotado la vía, ya tenga las negativas de la nacionalidad y demás, para que una vez que ingrese, queda con ese documento provisional 1 año y en 1 año ya estar siendo, eventualmente, si cumple los requisitos que establece el procedimiento, estar siendo declarado y ya pasar a otro tipo de documentación. Pero sí es importante porque eso da mucho ruido cuando ellos a veces dejan el trámite tal vez un poco abandonado, no tan, ¿verdad? Y llegan al año solicitando que se les actualice y que se les renueve y es un documento que no se renueva, solo bajo condiciones muy, muy específicas. Y prácticamente por, digamos, alguna necesidad nuestra de prolongar un poco más el tiempo. Entonces, eso es importante. Sí. En este sentido, compañeras y compañeros, no tendríamos más preguntas. Entonces, yo les agradezco profundamente a todas y todos por acompañarnos, en especial hoy a las expositoras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, doña Magali Ramírez Quesada y doña Jennifer Soto Loaiziga, así como a doña Patricia Brenes Ulloa. Agradecemos también a todas las personas participantes por su presencia, atención y compromiso con una educación pública que reconoce la dignidad de todas las personas estudiantes. El tema abordado hoy nos recuerda que el derecho a la educación no puede ser condicionado por la nacionalidad, la documentación o la situación jurídica de una persona. Desde el sistema educativo costarricense corresponde fortalecer prácticas institucionales que garanticen acceso, permanencia, participación, protección y acompañamiento en coherencia con los derechos humanos y el enfoque de educación intercultural.
Les invitamos a compartir esta información con sus equipos de trabajo, centros educativos y comunidades educativas, de manera que el conocimiento adquirido pueda traducirse en acciones concretas para una atención más inclusiva, pertinente y respetuosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos por concluida esta actividad. Muy buenas tardes.